tardes, los saluda el licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Y hoy me acompaña mi gran amigazo, el doctor Eliseo Muñoz Mena. ¿Cómo estás, doctor? Muy buena tarde. Muy buena tarde, estimado doctor René Castellán. Siempre muy agradecido y complacido de estar en tu programa y con tu auditorio, tu fiel auditorio que siempre nos acompaña. Un saludo a todas y a todos. Doctor, yo soy más agradecido que hayas aceptado esta invitación. E inclusive, tengo una duda, doctor. Me gustaría que platicáramos un poquito de tu libro, que fue ese libro que tú a bien me regalaste, inclusive, doctor. Fue traducido en varias lenguas. Coméntanos un poquito de ese libro, doctor. Bien, estimado René, en efecto, en 2016 se publicó la primera edición, en 2018 la segunda edición de un libro que se llama Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías, artículo primero de la Constitución Política Mexicana, que consagra todo el nuevo paradigma en materia de derechos humanos. Bien, este libro, derivado de una gestión realizada con el Centro Estatal de Lenguas y Cultura y Literatura Indígena en Chiapas, el CELALI, cuyo titular es el doctor Sebastián Patistán Méndez, a quien le mando un afectuoso saludo, tuvo a bien generar las condiciones para que se hiciera la traducción de este libro a las lenguas celtal y a las lenguas tzotzil. Cabe mencionar que de acuerdo al último censo del INEGI, estas dos lenguas que acabo de mencionar, chiapanecas, celtal y tzotzil, son la tercera y cuarta lengua indígena más hablada en México. Recientemente se hizo el evento de la presentación, sobre todo porque la traducción de un libro en materia jurídica es muchísimo más complejo que la traducción de libros a lenguas indígenas, digamos, de la literatura, de la poesía, de la prosa, del verso. Me parece que, de hecho, los traductores e intérpretes, porque prácticamente implica una labor de traducción y una labor de interpretación. Es más, el propio concepto de derechos humanos, al menos en la cosmovisión celtal y tzotzil, no tiene una traducción, es decir, no existe el concepto de derechos humanos en las lenguas celtal y tzotzil. De tal manera que una de las traducciones que ellos encontraron ad hoc para la traducción fue derechos para todas y para todos. Es decir, así se tradujo. Es más, me atrevería a decir que es de las primeras veces que este concepto de derechos humanos tal cual se traduce al menos a esas dos lenguas. Pues doctor, permíteme felicitarte a ti y a todo el equipo que estuvo contigo. Yo de verdad estoy muy contento. Estuve ahí medio checando, porque más bien ese libro tú me lo regalaste, doctor, de mano. Yo te agradezco mucho y espero que próximamente lo platiquemos con las personas que participaron e hicieron la interpretación de ese libro, si tú me lo permites, doctor. Por supuesto, me parece que podríamos hacer el compromiso para que se hiciera la presentación del libro en las dos lenguas, habladas netamente, genuinamente, tanto en la lengua celtal como en la lengua tzotzil. Me parece que sería pues un evento maravilloso, ¿no? Con la finalidad, sobre todo, de reivindicar las lenguas indígenas en México. Me parece que esta discriminación estructural que existe en contra de los hablantes de las lenguas indígenas, pues muchas veces lleva a que la lengua indígena ya no se hable, ya no se difunda. Es más, existen muchas personas indígenas que ya no hablan una lengua indígena. Entonces me parece que, estimado René, si nos aperturas este espacio sería fabuloso, porque me parece que abonaríamos, ¿no? Abonaríamos a este México pluricultural que nuestro propio artículo segundo constitucional así lo determina. Pues el compromiso ya está hecho, doctor. Ya está hecho. Yo espero pronto lo hagamos. Vamos a estar en contacto y hagámoslo, doctor. Pues vamos a empezar un tema muy importante, doctor, que tú bien lo manejas perfectamente bien. Voy a decir un poquito tu semblanza, doctor, es muy larga. A mí, Si tú lo quiere, dices, ahí muere. Doctor, no lo necesitas, pero bueno, el doctor es docente, investigador y director del área de la CNDH. Además es doctor en investigación de juicios orales, maestría en Derecho Constitucional y Amparo, maestro en Derecho Procesal Penal y licenciado en Derecho.
título honorario, doctor honoris causa en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia de Derechos Humanos. Y la experiencia, doctor, actualmente es director de asuntos de indígenas en la reclusión, cuarta visitaduría de la CNDH 2020-2021, director de promoción y difusión de los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas, cuarta visitaduría general de la CNDH 2020, secretario general del Comité de Consulta y Participación Ciudadana de San Cristóbal de las Casas. Doctor, yo prefiero, la semblanza es muy grande. Yo quisiera irme más al tema, que vamos a hablar de este tema que es muy importante para mí. El tema es la tortura procesal, violación sistemática a los derechos humanos y garantías. Te cedo el uso de la voz, doctor. Bien, empiezo platicándote, estimado doctor René, que este título de tortura procesal, violación sistemática de derechos humanos y garantías es un ensayo que publiqué en un libro, es un capítulo del libro. El libro se publicó en Chile, fue publicado por la Universidad Serena de Chile en 2021, y prácticamente lo que pretendo yo con este ensayo y ahorita con esta plática, pues en primer lugar, manifestar que el concepto de tortura procesal como tal, obviamente es un concepto doctrinal, ¿no? No es propiamente un concepto jurídico, sino más bien, en mi caso, como investigador, tuve a bien pues, generar este concepto. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirte literalmente el concepto, y una vez que abramos este concepto, me parece que se generarán muchas vertientes para poder platicar esta tarde. En ese sentido, su servidor, Eliseo Muñoz Mena, defino a la tortura procesal como aquellos actos u omisiones que se llevan a cabo antes, durante y posterior a un juicio, en su mayoría de naturaleza procesal, realizado de forma dolosa por los sujetos procesales, los abogados de las partes, es decir, hablo ahí de parte actora, parte demandada, luego me voy a la parte que tiene que ver con los defensores, con los abogados, y en el caso y así como también motivada esta tortura procesal por los órganos encargados de procurar y administrar justicia cuando incumplen las garantías para la protección de los derechos humanos y que estos actos, estas omisiones tengan por objeto menoscabar la dignidad de las personas en sus derechos sustantivos y adjetivos. Dentro de un juicio, antes, durante y posterior a un juicio, como había dicho, y que regularmente, ojo, implican la ausencia de ética profesional y de valores en quienes la practican, con la consecuente afectación psicológica de quienes la padecen. Es un concepto, como te decía, doctrinal, y también me permito comentarte que surge de la práctica profesional. Durante mi vida profesional he tenido la oportunidad de ser casi 20 años servidor público municipal, he sido docente, pero también practiqué el ejercicio profesional como abogado casi por aproximadamente 15 años, y en ese ejercicio profesional, estimado doctor René, pues uno de pronto advierte todo lo que implica para las partes procesales, para los sujetos procesales, me refiero a la parte actora en un juicio o la parte demandada en un juicio, es decir, todo ese, lo voy a decir en términos comunes, todo ese peregrinar, toda esa tortura tal cual, ese andar tortuoso desde el punto de vista psicológico, incluso económico, propiamente procesal, por la que pasa alguien que decide tocar las puertas de la administración y procuración de la justicia. Es decir, cuando alguien decide iniciar un juicio ejecutivo mercantil, un juicio ejecutivo civil, un juicio penal, un juicio de arrendamiento inmobiliario de la índole que sea, me parece que uno de los primeros efectos negativos que tiene es su contraparte. Es decir, regularmente en estos juicios, lo primero que tenemos es que la contraparte no juega limpio.
¿no? Ahí ya tenemos nosotros, ahí ya sea la parte actora o la parte demandada, ya tiene una primera barrera, su contraparte. Su contraparte que, por supuesto, en muchas ocasiones, tampoco digo que esto sea una regla general, no juegan limpio. Y empiezan a surgir una serie de artimañas pues para ganar el juicio, ¿no? Que incluso, como lo he dicho, pues precisamente es aquí donde empieza el primer momento, diría yo, de este detrimento psicológico, de este peregrinar tortuoso de las partes en un juicio. Pero vea, estimado, que si luego le agregamos también el papel que poco ético, poco profesional, poco aceptable en la que se ven inmiscuidos pues los abogados de las partes, ¿no? Quien prácticamente, podríamos decir, en una especie de contubernio, ¿no? Ya sea el abogado de la parte actora o el abogado de la parte demandada, se empiezan a generar artimañas, a falsificar documentos, a falsificar hechos, a buscar testigos falsos, todo ello con mira a, digamos, a destruir procesalmente a la parte. Pero ojo, esa destrucción procesal, pues prácticamente implica también, pues una afectación bastante considerable hacia la contraparte. Voy a ir así escalando poco a poco, ya luego podemos abonar más, pero vean, yo no me quedaría solo con las propias partes, y me parece que ejemplos tenemos muchísimos, sobre todo los asuntos familiares, por ejemplo. Me parece que uno de los temas en los que ya sea la parte actora, no sea la madre, el padre, los propios hijos, se ven involucrados en este mundo tan perverso, tan maléfico, ¿no? Que hay una realidad alterna al juicio, es decir, hay un recorrer en el proceso, pero alternamente hay manos que mecen la cuna, ¿no? Hay factores que generan prácticamente pues esta tortura de la que yo hablo. Pero vean que aunado a mi propia contraparte, aunado a ese papel poco ético, poco profesional, poco moral, poco apegado al derecho de las y los abogados, que muchas veces cometemos esa conducta, pues me parece que yo le tendría que sumar aquí también un elemento adicional. Y un elemento adicional que hace que este entarimado del cual yo estoy hablando finalmente se perfeccione. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero prácticamente ahí a los operadores del sistema de justicia, a esos operadores de la procuración de justicia y de la administración de la justicia. Y me parece que el tema penal ahí se lleva el Oscar en esos temas, ¿no? Ministerios públicos, policías ministeriales, peritos, ya si nos vamos a otros temas como los civiles, los familiares, pues tendríamos que ahí, desafortunadamente, y lo digo con mucho respeto, no es una regla general, pero cuando se constituyen esas excepciones, pues ya sabemos que es totalmente desastroso. Y entonces, en ese sentido, pues sí, cuestionar aquí ese papel de los operadores y administradores de justicia que abonan o coadyuvan más bien a que esa parte actora, esa madre que está pidiendo alimentos, a esa madre que quiere la guardia y custodia, a esa señora que se quiere divorciar o a esa persona que quiere que le regrese en su casa en un juicio de arrendamiento inmobiliario, por ejemplo, pues la vida se le haga, lo voy a decir de manera literal, ni tan siquiera es jurídico de lo que estoy hablando posiblemente, se le haga la vida imposible, porque prácticamente la persona se ve inmiscuida en esta temática, pero me parece que insisto, de manera tortuosa. Pero me vuelvo a ir a la parte, entonces veamos cómo aquí los operadores de la Procuración y Administración de Justicia abonan. Y yo, finalmente, estimado, si quieres, usted que le gusta luego cuestionar, yo agregaría dos ejes alrededor de todo esto. Si nos vamos al tema de los abogados, ¿no? Me parece que si hablo yo de la parte actora y la parte demandada, tal vez esas pasiones humanas no las puede dominar el derecho, ¿no? Pero lo que sí podría
dominar y regular el derecho y la ética judicial, la ética jurídica, son dos factores de los cuales yo acabo de hablar. ¿A quiénes me refiero? A las y los abogados. Y en ese sentido, yo me iría al tema que tiene que ver con la colegiación obligatoria. Todos sabemos, en algún momento, me parece, yo pertenezco a una barra de abogados, alguien pertenece a un colegio de abogados, barra mexicanas de abogados, es decir, barras, colegios, gremios de abogados, asociaciones de abogados, me parece que sobran. Lo que quiero apuntalar es que estos gremios de abogados, estas barras, deberían de jugar un papel mayor, un papel, digamos, con mayor importancia en torno a las conductas éticas y profesionales de las y los abogados. Es decir, que las barras y colegios de abogados pues dejen de ser lo que son actualmente ahorita, y vuelvo a insistir, con mucho respeto. Gremios para socializar, para tomar el café, para pues, hacerse notar públicamente, para luego tener acceso a un cargo público. Muchas veces las barras para eso sirven, para trampolines políticos. Pero ojo, me parece que se descuida la parte fundamental: velar y vigilar que las y los agremiados en el ejercicio profesional de la abogacía pues, se conduzcan apegados a estándares éticos y sobre todo apegado a derecho. Eso por una parte, estimado René. Y por la otra, me parece que el otro eje que yo pondría aquí sobre la mesa, ya para aperturar aquí el debate con mi amigo el doctor René Castellán, pues es el tema de la judicatura. Todos sabemos que existen códigos de ética, códigos de conducta, manual de buenas prácticas, existe un consejo de la judicatura a nivel federal, consejo de la judicatura a nivel local, y códigos, reglamentos, ordenamientos van y vienen sin sobra. Pero ¿qué pasa en la práctica? Me parece que no cumple tampoco con su función. Recordemos incluso que cuando una parte procesal, ya sea parte actora o parte demandada, de pronto advierte que el abogado de la contraparte está haciendo ahí, miren, yo aquí hago un paréntesis. Siempre he dicho que lo que nosotros los abogados conocemos como chicanadas, ¿no? Que es, no sé, tal vez retardar el asunto, que ya perdí pero promuevo apelación, y sigo perdiendo pero promuevo amparo directo, y sigo perdiendo pero promuevo la revisión. Me parece que todavía eso se ajusta todavía a las reglas procesales, porque finalmente nuestro sistema jurídico permite promover los medios de impugnación, aun cuando aparentemente hayamos perdido el caso. Pero me parece que más allá de las chicanadas, yo les diría, las marranadas son los que muchas veces no es aceptable. Es decir, no es aceptable pues, fabricar contratos, falsificar firmas. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿O a qué quiero llegar? A que precisamente cuando una parte en el juicio advierte que el abogado, su contraparte y el aparato jurisdiccional o el aparato de procuración de justicia está jugando chueco, ¿no? Vemos y de repente dialogamos y decimos, a ver, vamos a interponer una queja, vamos a interponer un recurso, vamos a interponer. Ajá. El problema es que luego el resultado final es el mismo. El resultado es no pasó nada. Entonces resulta que el servidor público de Procuración y Administración de Justicia, por más que ahí uno de los abogados diga, sí, en efecto, se acredita que el documento es falso, desafortunadamente y tristemente, muchas veces no pasa nada, ¿no? Y eso implica, por supuesto, entonces, pues ese desánimo que hay de las partes en juicio, incluso uno, así como que ya tener esa convicción de que yo voy a iniciar un juicio y ya sé por todo lo que voy a pasar. O sea, voy a gastar mis energías, voy a gastar mi tiempo, me voy a enfermar, pareciera chiste, pareciera mentira, pero es una realidad, ¿no? Y eso implica entonces muchas veces ese desánimo por parte de los justiciables, pues de ocurrir ante la Procuración y Administración de Justicia. Es más, y ya me calmo un poquito y le doy el uso de la palabra a mi amigo, si así lo Adelante, desea. doctor. Correcto.
si así lo desea, que muchas veces incluso el enemigo no es ni la contraparte, además no es ni el abogado. El enemigo, lo digo también así, pues muchas veces es el agente del Ministerio Público, ¿no? Es el perito, es el juez, la jueza, ¿no? Quienes abonan a esta tortura procesal, ¿no? Entonces, a mí me parece un tema, si bien es cierto, doctrinal, si bien es cierto, no recae mucho en el ámbito jurídico, salvo esos dos ejes que acabo yo de mencionar, ¿no? Apuntarle o apostarle a reformas constitucionales para determinar que determinadas profesiones sean de colegiación obligatoria, ¿no? Con reglas muy definidas, pero sobre todo, insisto, en que quien ejerza el ejercicio profesional como abogado, pues tenga la capacidad para hacerlo, ¿no? Y me refiero a la capacidad técnica, o sea, que conozca del derecho, que conozca de los casos, es decir, que no un abogado o abogada agarre el caso, pues nada más porque llegaron, le hablaron, etc. Y pero además de eso, además de que exista técnica, ¿no? Que exista el conocimiento del derecho, pues que tengan tantita ética, ¿no? Tantito valor y tantito respeto hacia las normas jurídicas. Y lo mismo apuntaría yo para el lado de la judicatura. O sea, necesitamos que la judicatura realmente haga su trabajo en el sentido de que el servidor público de la procuración, bueno, si me refiero a administración de justicia, es consejo de la judicatura. Y si me refiero a procuración de justicia, pues son las secretarías de la función pública, los órganos internos de control, etcétera, los OIC. Pero ojo, que si realmente se haga esa labor, pues para tratar de ir limpiando pues un poco pues eh, esos servidores públicos negativos. Y yo comentaría también, como lo dije en un principio, que a mí este ensayo, que ahorita lo estoy charlando con tu auditorio, contigo, estimado doctor, a mí me generó la inquietud de escribirlo, porque precisamente dos de los últimos asuntos, los voy a platicar brevemente, dos de los últimos asuntos que yo llevé en el despacho allá por los años 2015, 2019, 2020, me motivaron a escribir este ensayo y a construir este concepto doctrinal y hacer estas reflexiones que hoy les comparto en esta tarde. En un primer caso es un caso de divorcio. Una pareja se separa, como ya todos sabemos, tienen siempre tal cual, me parece que el divorcio tal cual no es el problema. El problema no es divorciarse. Finalmente, legalmente se determina la disolución del vínculo matrimonial y no pasa nada. Pero ¿qué sucede cuando hay un terrenito? Lo voy a decir así en términos, no me voy a ir a los grandes litigios, ¿no? Porque grandes o pequeños, finalmente el efecto en las partes procesales para efecto de lo que yo quiero tratar es el mismo. Ojo, no importa que sea un asunto chiquitito, ¿eh? No importa que sea una pensión de 1,000 pesos mensuales, no importa que sea una pensión alimenticia de 50,000 pesos mensuales, ¿eh? Tanta necesidad tiene alguien con una posición económica alta como tanta necesidad tiene también aquella persona, aquella mujer que reclama una pensión de 1,000, 1,500, 2,000 pesos, ¿no? Porque puede sonar a risa, pero por ahí están los estándares de las pensiones alimenticias. En ese sentido, en el caso que yo planteo, se decreta finalmente el divorcio y queda un departamento. Imaginemos un departamento cuyo costo son 100 pesos, ¿no? Para no, 100 pesos es el costo, de tal manera que a la hora de hacer la liquidación de la sociedad conyugal, pues es que se ponga a la venta en su defecto o que una de las partes de la parte proporcional del 50% y que se quede con el bien inmueble. En el caso concreto que yo les quiero platicar, fue un asunto que tardó aproximadamente 3 o 4 años, y lo primero con lo que yo me encuentro es que mi contraparte prácticamente simula que su cliente sufre una enfermedad y que con motivo de esa enfermedad gastó, imaginemos en el supuesto imaginario,
esos 500 pesos que costaba la mitad del bien inmueble fueron los que gastó, ¿no? Y ahí se empieza a generar esta mecánica de la que yo les hablo, ¿no? De lo primero que advierte mi cliente es decir, ah, caray, ¿no? Se están inventando por ahí un documento, una enfermedad, con la finalidad de justificar que ese dinero que corresponde a la mitad del bien inmueble, prácticamente se gastó y que por lo tanto entonces mi contraparte se tiene que quedar con la totalidad del bien inmueble. Y ahí se vienen otros temas, se involucran los familiares, de tal manera que incluso las audiencias se tornaron tal cual como yo lo estoy mencionando, ¿no? Una especie de una temática procesal, pero pues acá está el abogado y su equipo y el familiares y del otro lado también, y ahí es donde se empieza a generar, como lo he dicho, pues estas grandes problemas, estas grandes afectaciones hacia las partes en un juicio. Es decir, cómo finalmente la contraparte, le vuelvo a repetir, inventan, fabrican, generan condiciones y hechos fuera de la realidad con tal de ganar a toda costa un juicio, ¿no? Y que no redunda más que en un perjuicio patrimonial, incluso en un perjuicio personal. Para no cansarlos tanto, le platico también el otro caso. El otro caso desafortunadamente ya tuvo su final y a mi juicio, es más, digamos, más delicado. No voy a decir en qué estado de la República aconteció, pero en 2015 tomo el asunto ya en liquidación de bienes de la sociedad conyugal, lo llevaba otro abogado, tomo el asunto y logramos a través del despacho rescatar un bien inmueble. Rescatamos ese bien inmueble, de tal manera entonces que ya mi clienta ya tenía una esperanza. Estábamos ya en el tema de la liquidación de la partición de ese bien, cuando de pronto nos notifican el inicio de un juicio ejecutivo mercantil. Casualmente también un juicio ejecutivo mercantil que se supone el pagaré había firmado mi representada por una cantidad equivalente al valor de la mitad del bien inmueble. Se inicia el juicio ejecutivo mercantil. Logramos obviamente aquí entrar en una dinámica de periciales, testimoniales, y para no hacer largo el cuento, como se dice, logramos finalmente que la sentencia fuera, la contraparte no acreditó la acción cambiaria directa porque se acreditó que la firma que calzaba ese pagaré jamás y nunca la había estampado mi representada. ¿Sí? Pero ojo, aquí hay una cuestión muy importante. El contexto. Mi representada, una persona que no tiene un trabajo fijo, que vende productos en la vía pública y que prácticamente del producto de lo que vende día a día, de eso subsiste. De tal manera que, aunque posiblemente 3,000 o 5,000 pesos hayan costado esos periciales en grafoscopía y documentoscopía, pues son 4,000 o 5,000 pesos, posiblemente su servidor, lo digo humildemente, a lo mejor lo tengamos a la mano, pero una persona que se encuentra en condiciones de pobreza y que aspira a, después de estar unida en matrimonio 30 o 40 años y dedicarse exclusivamente a las labores del hogar, tener una pequeña cantidad, un pequeño patrimonio para subsistir el resto de sus días, me parece que es eso de lo que yo hablo, ¿no? De lo que implica para mi representada, pues estar sometida a estas presiones, a estas trampas, a estas marranadas, digo, no chicanadas, marranadas. Pero vean, y finalmente desestimamos el juicio ejecutivo mercantil y vuelve a subsistir la esperanza de que ahí está la posibilidad de un 50%.
Por cuestiones laborales actuales, yo prácticamente decido cerrar mi despacho hace aproximadamente 2 años y medio. Se genera la pandemia, ¿no? Que la pandemia también aquí generó un mundo raro en la procuración y administración de justicia, ¿no? De tal manera que ahorita toda la culpa de los retrasos, de las malas praxis, toda la culpa la tiene la pandemia. Pero ya con esto empiezo a dar por finalizada esta parte de mi intervención. Y finalmente sucede también algo muy curioso. En plena pandemia, aparentemente mi representada firma un documento. Ese documento se exhibe a un juzgado de México, se exhibe ante el juzgado, un documento que nunca firmó mi representada, pero a su vez un documento que pasó por el juzgado y que el juzgado dio por válido. Es más, existe una audiencia, vaya, existe un acuerdo, le podemos llamar un auto, con fecha y hora, donde el señor juzgado, mejor digo, donde el juzgado tiene por presentes a la parte actora, a la parte demandada, a la parte que supuestamente a las partes que firmaron el documento, y dan por válido entonces que mi representada aceptó X cantidad de dinero por el 50% de la propiedad, y consecuentemente pues pierde el otro 50%, finalmente pierde el 50%. Pero vean cómo aquí imperó la maquinación de la contraparte, e imperó también que un tribunal se prestó a esta circunstancia. Pero ahí viene la otra parte. Alguien podrá decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se impugnó? Pues ya no se impugnó por una simple y sencilla razón. La señora me dice que ya no tiene dinero para seguir gastando, que ya no tiene dinero para volver a intervenir en los peritos, que llevaba hasta hace 6 meses, 11 años peleando por esa propiedad, que en algún momento tuvo la esperanza, pero que finalmente estaba totalmente desgastada. Por supuesto que ya saben que fue una escena bastante lamentable, bastante triste. Finalmente, impugnar abajo esas actuaciones procesales realizadas de manera dolosa, de manera ficticia, de manera imperdonable, implicaba, por supuesto, que la parte se volviera a meter al juicio. Pero no, finalmente ya estaba cansada, ¿no? Y prefirió perder lo poquito que pudo haber obtenido, pues a cambio de vivir el resto de sus días. Ya es una persona de edad avanzada, digamos de manera tranquila, y ya pues convencida de que en nuestro país pues no existe la justicia, ¿no? Y vean que estos son 2 ejemplos, al menos los comparto, he sido parte de ellos, pero ejemplos sobran, ¿eh? Sobran. Y a propósito, no sé si tu canal lo permita, pero tenemos ejemplos claros, estimado doctor René. Ya en algún momento se exhibió el documental de Presunto Culpable, ¿no? Que evidenció parte de lo que yo estoy comentando. Y vean que ahorita recientemente se lanzó un nuevo documental que es el de Duda Razonable. Me parece que en esta nueva, en este nuevo documental, yo apuntaría a 2 cosas. Uno, que se supone que estos hechos ya se generaron bajo el paradigma del nuevo sistema penal acusatorio. Un sistema penal acusatorio que se lanzó en México en el año 2008 y que cerró por disposición constitucional su materialización en 2016, y que prometía ser la panacea en la procuración y administración de justicia en la materia penal. Garantista, tuteladora de derechos humanos, tuteladora de garantías, A, B, C y D. Y vean cómo finalmente se demostró que no fue así. Es más, advertimos nosotros en este documental, incluso hasta actos de discriminación. Si alguien ya tuvo oportunidad de ver la película, hay una parte donde se suspende la audiencia
se suspende una audiencia de juicio, notifican una audiencia de vinculación a proceso, o sea, que eso es, valga procesalmente casi imposible, pero materialmente sí, bajo el esquema de cómo operó el sistema de justicia en Tabasco, ¿no? Van las partes a buscar a un testigo presencial, llega al juzgado con su atuendo, le llamamos así, con su uniforme del trabajo que tenía, muy respetuoso y muy digno, y fue prácticamente la señora fue obligada a cambiarse la ropa. Imaginemos imaginen entonces ese nivel de discriminación y de apatía por parte de estos personajes de la Administración de Justicia en Tabasco. Entonces, esa parte yo la pongo sobre la mesa, ¿no? Es decir, que este contexto de estos eventos que recientemente pues implican una exhibición del sistema penal acusatorio, pues prácticamente entonces nos demuestra pues que tampoco el nuevo sistema penal acusatorio está cumpliendo con sus expectativas. Entonces ahí es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué falta? Yo apuntaría brevemente a irme al tema de los valores, al tema de los principios, ¿no? Al tema de la empatía, de la sensibilización, al tema, como siempre lo he dicho, de que si yo soy Ministerio Público, pues me tengo que poner del lado de la víctima, ¿no? Pero desafortunadamente esa falta de empatía, esa falta de humanismo, esa falta de valores y principios, muchas veces, pues acarrean esta serie de circunstancias, ¿no? Pues yo hasta ahí dejaría, si gustas en este primer momento, mi intervención y te daría el uso de la palabra, estimado, para que apuntales. Doctor, yo desde que cuando inicié leyendo el tema, hablábamos de tortura procesal. Se me hizo muy agresivo, de tortura procesal. Te escucho, tienes mucha razón, tienes muchísima razón, pero también creo, doctor, de mi punto de vista muy personal, desde este nuevo sistema penal acusatorio, desde el 2008, como bien lo comentas, hasta el 2016, que fue el término constitucional, a la fecha, yo creo que sí ha habido algunas modificaciones, sí ha trabajado, hay mejor trabajo, doctor. Te lo digo como también abogado postulante, sí ha mejorado. Falta mucho, como bien tú lo dices, falta muchísimo. Hablabas mucho que efectivamente muchos códigos de ética, manuales, reglamentos, en todos lados hay. Efectivamente, muchos no se siguen, doctor, el código de honor de honor y justicia, pero ¿qué es lo que falta, doctor? Tú hablabas muy acertadamente también que sí se requieren nuevas reformas, un consejo, no sé, me da a pensar de vigilancia, pero ¿quién vigilaría esto, doctor? De antemano, a ver si me lo permiten, prácticamente implicaría, dentro de las propuestas que yo hago en este ensayo, es reformas constitucionales, me parece que cabría perfectamente en el quinto constitucional, que implique generarle, o más bien dotar de cierta autonomía, de cierta personalidad jurídica a las barras y colegios de abogados, independientemente de su denominación. Me iría yo al tema de la colegiación, es decir, que se determine que determinadas profesiones en su ejercicio y materialización sean de colegiación obligatoria, y por supuesto que en esta reforma constitucional se plantee que el ejercicio profesional pues se ajuste a estos valores, principios éticos y morales apegados a derecho, entre otras cuestiones. Y me parece que en ese sentido tal vez pudiéramos voltear a mirar un poco a Estados Unidos. Estados Unidos por ahí tiene un esquema de que a través de barras y colegios incluso se evalúa el ejercicio profesional, a través de estas barras y colegios se pueda sancionar incluso a un abogado. Me parece que finalmente la matriz de quién debe de generar las directrices bajo las cuales debe de operar este esquema de colegiación obligatoria, pues yo partiría de nuestro texto constitucional,
de que se reforme o se adicione la Ley General de Profesiones. Obviamente tendría que haber un esquema, y me parece que, como bien lo señalas, posiblemente no se resuelva el tema, ¿no? Son temas muy complejos, y tal cual, aquí hago un paréntesis, me parece que es muy acertado lo que refieres, ¿no? Si bien es cierto, el sistema penal acusatorio pues también tiene sus fallas, yo también diría, ¿no? Es decir, no todo está mal, como lo planteé en un principio. Lo cierto es que siguen habiendo excepciones a esa regla general de buenas prácticas en la Procuración y Administración de Justicia, pero que finalmente esas excepciones son, digamos, son devastadoras, pues. Me voy a repetir, veamos el caso de estos compañeros acusados de secuestro y el caso de muchas personas en México sujetas a un procedimiento penal familiar, civil, mercantil, penal, que se ven en esas circunstancias, digamos, devastadoras. Coincido contigo, no todo el Poder Judicial es malo, no toda la Procuración de Justicia es mala, pero cuando las excepciones reinan, aguas, ¿no? Aguas, porque sí nos vamos al extremo de lo que no debería pasar. Pero concretamente en el tema de barras y colegios de abogados, me parece que apuntalar la fuerza y el poder de generar condiciones de capacitación, de vigilancia, incluso, yo me atrevería a decir a que incluso las barras y colegios puedan tener la fuerza legal suficiente pues para ocurrir al propio aparato, a la judicatura, a los órganos internos de control, y decir, ¿saben qué? En este municipio, en esta alcaldía, en este estado, en este distrito judicial, pues hay un juez por ahí que no está haciendo bien las cosas. Hay un ministerio público que no está haciendo bien las cosas. A eso me refiero con apuntalar este sistema de colegiación obligatoria de profesiones. Y me referiría yo particularmente al caso de abogadas y abogados. No, yo coincido y comparto también que desde luego esto no ha terminado, doctor. Sigue. Viendo, comentas tú, lo dices claramente, chicanadas o marranadas, ¿no? Claro que lo hay y hay muchísimas. Yo creo que muchísima gente que cae en manos de abogados, defensa privada, pues es una tortura, como tú dices, económica, psicológica, moral, social. Es una destrucción, tú bien lo apuntalas, es una tortura. Aquí también nuestro Código de Procedimientos Penales lo dice muy claro, habla de la buena fe, habla de la probidad, habla o sea, ya tenemos nuestras normas, doctor. Hablamos algo muy importante que también me llamó la atención, que tú bien comentas, los valores. Pero los valores vienen de la casa, doctor. Aquí necesitamos reestructurar, bien lo comentas tú, hablar de la barra de abogados, que haya una vigilancia, estoy de acuerdo contigo, pero también ese valor, esos valores que tenemos que tener como ser humano, esa empatía, bien tú también lo comentas, doctor. Pero hay que atacar desde raíz. Yo creo que hemos avanzado. Falta todavía, sí, pero la raíz, yo creo que esto va a también modificar mucho en las próximas generaciones. ¿Tú cómo ves las nuevas generaciones en este nuevo sistema penal acusatorio, doctor? Honestamente, sí veo una nueva generación de abogadas y abogados jóvenes bastante animados, debo decirle, no solo en la universidad a la cual yo estoy adscrito. He tenido la oportunidad de convivir con alumnos, estudiantes de toda la República Mexicana, en licenciatura, en maestría y en doctorado. Y me parece que, es más, siempre lo digo de broma, de broma o verdad, no sé, pero siempre que doy una charla digo, de aquí para adelante, incluyéndome, como que ya estamos echaditos a perder, ¿no? Siempre he tenido la fe y la convicción de que estas nuevas generaciones que están creciendo bajo esta nueva cultura en materia de derechos humanos, bajo el esquema de mecanismos alternativos de solución de controversias y una serie de reformas que se están generando en nuestro sistema jurídico mexicano, y que incluso han despertado el interés de las juventudes,
Yo sí apuntaría a que tal vez después que esta generación a la cual yo pertenezco, digamos, le vayamos cediendo, lo digo de manera muy respetuosa, le vayamos cediendo espacios a esas nuevas generaciones, debo de decirlo y lo digo muy convencido, soy docente y he tenido la oportunidad de convivir con infinidad de estudiantes, hombres y mujeres, sí me parece que sí hay esa tendencia a reflexionar de mejor manera sobre la administración y procuración de justicia. Y aquí me parece que usted dijo algo muy importante y que tiene que ver con el tema. Me parece que si bien es cierto, se cambió el esquema de sistema de justicia penal, por ejemplo, tradicional o mixto, como se llamaba antes, a un sistema de justicia penal acusatorio y vea que se vienen ya el nuevo esquema en materia laboral, se avecina un código penal único, un código nacional de procedimientos civiles, sí hay modificación. Me parece que tal vez aquí el tope esté en que sí es cierto, se cambiaron las reglas del juego, se cambió el procedimiento, se cambió la norma, pero me parece que los operadores siguen siendo los mismos. De tal manera entonces, y vuelvo a repetir para que no suene tan grotesco, no es regla general, pero sí muchos de las y los servidores públicos que estaban, por ejemplo, y en el penal incide mucho el tema del cual yo estoy comentando, bueno, en penal, mercantil, civil, que es como que la parte más dura, me parece, del nuestro sistema de justicia, es la parte que más duele porque está en riesgo la integridad física, la integridad corporal, la propia libertad personal. Me parece que, insisto, sí hubo muchas expectativas con el nuevo sistema de justicia penal, pero ahí es donde yo veo aquí el problema. Si los operadores de justicia siguen siendo los mismos, me parece que aunque cambiemos las reglas, pues muy difícilmente va a cambiar la esencia de cómo se lleva a la práctica esas nuevas reglas, si posiblemente se sigan practicando los mismos vicios. Es decir, solo se cambió el escenario, pues. Si los personajes siguen siendo los mismos, aun cuando cambie el escenario, ¿no? Aun cuando ya tengamos cámaras, aun cuando tengamos pues un salón más limpio, donde haya un auditorio, etcétera, etcétera, me parece que por ahí también puede estar el tema. Y eso se relaciona con lo que usted decía, las juventudes. Entonces me parece que esta nueva generación de abogados y abogadas que se están formando con una nueva cultura muy amplia ya, me parece que muy amplia. Yo tengo que reconocer que tanto profesionalmente como doctrinalmente, pues yo fui, digamos, educado a la antigüita. Ya yo le he echado de mi cosecha y he hecho mis saberes, pero tal vez quienes estamos bajo ese esquema incluso de que el que más litiga es el que más gana, o entre más dure el juicio, pues mejor, sí, mejor para el abogado. Pero pues qué friega para la señora que 4, 5, 10, 15, 20 años, o para el hombre o mujer, ¿no? Y en ese sentido, muy puntual lo que tú refieres, posiblemente todos estos nuevos esquemas de procuración y administración de justicia, justicia alternativa, restaurativa, mecanismos alternativos de solución de controversias, salidas alternas al procedimiento penal, un nuevo procedimiento familiar civil único, me parece que podría abonar, ¿no?, a una nueva cultura en materia de procuración y administración de justicia, en la que tal vez casos como los que yo planteo, pues cada vez espero sean Ya. menos. Hay un comentario de una jueza, doctor. La jueza Norma Martínez dice, magnífica ponencia. Mi reconocimiento para el doctor Eliseo Muñoz. En lo personal considero se ha modificado la visión del juzgador bajo los códigos de ética y constantes evaluaciones. Habrá que apuntalar aún más, pero también es cierto que ministerios públicos y postulantes deben de ser evaluados en su ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Pero Gracias por el lo que comentario. hablamos, lo que bien hablábamos, doctor, pues sí hablabas de la colegiación, pero sí necesitamos, eh, este, quién va a hacer esa evaluación, doctor? Si hablabas bien de la barra de abogados, de muchas cosas, no lo hemos hecho, necesitamos
ya también avanzar en los postulantes, nosotros los postulantes, avanzar y que haya una vigilancia que sea muy acertada. Yo sí creo que nuestro nuevo Código Nacional, ya viejo, ya no tan nuevo, no está tan mal. Hay algunas por ahí, lagunitas que yo creo que en mi punto personal, doctor, pero creo que sí está muy acertado. No sé si tú lo ves de esa misma forma, doctor, o qué puedes opinar de nuestro código. ¿Del Código Nacional de Procedimientos Penales? Yes. Ok. Me parece que es un código extraordinario, como muchas legislaciones que tenemos en el país. Y si me voy al tema de ventajas, incluso ventajas procesales, ventajas en la Procuración y Administración de Justicia, me parece que esa tendencia a tener una legislación única que unifique procesos, que unifique procedimientos y que incluso tenga la tendencia a modificar, a unificar criterios, me parece bastante plausible, porque finalmente redunda en un beneficio para todos los abogados, ¿no? Porque finalmente yo seré chiapaneco, pero me puedo ir a litigar al norte, me puedo litigar más al sur, más al centro, y eso implica también que esa facilidad o esa unificación de criterios, pues posiblemente, de procedimientos, posiblemente enriquezca mi papel como postulante, que finalmente redunda en ese representado que yo estoy llevando a juicio. A mí me parece magnífica esa tendencia que existe ya en la actualidad a unificar instrumentos y procedimientos jurídicos como la Ley Nacional de Ejecución Penal, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, como la Ley Nacional del Sistema Penal de Justicia para Adolescentes. A mí me parece muy plausible y muy loable. Y yo igual iría yo, siguiendo apuntalando mi tópico de la colegiación, igual hablar de una colegiación a nivel nacional incluso, ya no a nivel local. Si se da usted cuenta, prácticamente las barras y colegios, ¿no? Y lo digo con todo respeto, que más bien cumplen un fin social, un fin de camaradería, ¿no? De plataforma política, incluso también se encuentran muy regionalizados, ¿no? La barra chiapaneca, la barra tabasqueña, la barra, no sé, tamaultipeca, etcétera, ¿no? También me parece que en ese tema de la colegiación, tomando en cuenta esa tendencia que existe a que el postulante de civil, de mercantil, de penal, de laboral, ya lo puede hacer en toda la República, me parece que la colegiación también tiene que tener esa visión más integral y más, digamos, más nacional, pues. Yo aplaudo este tipo de políticas relacionadas con la unificación de procesos, procedimientos y de criterios. Me parece que sí enriquecen la administración de justicia, la procuración, y redundan finalmente en estas partes de las que yo hablo en este tema. Pues a esa parte actora, esa parte demandada, esa víctima o ese indiciado, imputado, etcétera. Me parece que sí, que abona muchísimo. Doctor, Antos Escorpio dice, son causa de las atribuciones de los servidores públicos. No lo entiendo, doctor. Es un delito especial, me comenta aquí Antos Escorpio. Son causa de las atribuciones de los servidores públicos. ¿Es un delito especial? No comprendo mucho la pregunta, pero no sé si se refiere, por ejemplo, a que hay ciertas conductas incluso de los abogados, ¿no? Platico un ejemplo. En algún momento en mi vida profesional llevaba un asunto ante un tribunal federal, ante un juzgado federal, y de pronto, si no mal recuerdo, dejé de actuar 2 o 3 meses, ¿no? Y ahí viene el acuerdo, ¿no? A ver, señor abogado Eliseo Muñoz, este juzgado federal acaba de advertir que usted está dejando de incumplir sus obligaciones como abogado, por lo tanto le concedo un plazo de X, ya no me acuerdo ahorita, e incluso tiene su fundamento, si no mal recuerdo, no lo voy a afirmar, en Código Penal Federal,
¿no? Delitos cometidos por abogados, etcétera. Es decir, sí hay también bosquejos de una sanción hacia abogados por las malas praxis. Pero yo sigo insistiendo, la bronca, o sea, es que ahí está en la ley, pero la materialización de muchas de las cosas que están en la ley, pues me parece que es uno de los grandes retos que tiene México, que se tiene en la cultura mexicana. Es decir, me parece que, es más, recordemos, la propia Constitución de 1917 es una constitución de vanguardia, ¿no? A nivel mundial. Fue una constitución de carácter social referente a nivel mundial. Se aplica lo que dice nuestra Constitución y en ese sentido tenemos, usted lo decía, códigos de éticas. Entonces, aquí me parece que hay que trabajar profundamente, usted ya lo decía, en nuestra formación personal, ¿no? Que incida en el ámbito profesional. Y el tema de los valores me parece que ahí es bastante, es fundamental. Pues aquí tengo, doctor, dice Richard Sánchez, dice un comentario: mientras no existan consecuencias por realizar esas malas prácticas, se continuarán realizando esas marranadas. Una consecuencia para el servidor público debería ser suspenderlo de su cargo, y para el abogado postulante que pierda su cédula profesional. Ya se nos quedó lo de marranadas, doctor. Es que créame, mi estimado, que usted ya lo ha vivido seguramente, o quienes son litigantes. Claro. De repente llega uno, abre el expediente y dices, lo voy a decir vulgar, neta, o sea, es decir, ¿cómo puede existir tal atrevimiento? ¿No? Porque es un atrevimiento, es un reto, es un reto hacia el propio sistema jurídico. ¿Por qué es un reto? Porque son sabedores de que están cometiendo, o sea, abogados que nos formamos, abogados y abogadas, que nos formamos para tutelar derechos, para defender, para hacer que el justiciable realmente tenga acceso a la justicia, estamos haciendo de pronto actos contrarios a ello, ¿no? Fabricando documentos, aleccionando testigos, comprando autoridades, o sea, es la verdad, es totalmente reprochable. Yo insisto, jugar limpio, excelente, y a lo mejor pierdo el asunto, pero me promueven un recurso, me buscan dónde están mis fallas técnicas. Eso es plausible, porque finalmente el derecho es un juego, es más, en el sistema penal acusatorio se está demostrando cómo finalmente el litigio en materia penal pues está sujeto a ciertas reglas y condiciones muy técnicas. Más no vayamos lejos del tema del interrogatorio, contrainterrogatorio, pues podré ser muy fregón, pero si no sé las reglas de interrogatorio y contrainterrogatorio, pues posiblemente no logre yo demostrar en un juicio pues lo que yo quiero, ¿no? Pero eso es válido, ¿no? Objeto, rechazo, lo que quieran. Pero eso, a ir más allá, ¿no? A crear condiciones alternas que perjudiquen a la contraparte, y que insisto, porque sí es un reto, o sea, es un acto total y vil y descarado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque finalmente saben que no les va a pasar nada, ¿no? O sea, sé que estoy cometiendo un delito porque yo, abogado, le dije a mi cliente, a ver, vamos aquí a falsificar este pagaré, vamos a falsificar este contrato, ese testigo no vio nada, pero le demos su lana y que vaya. O sea, sé que estoy cometiendo un ilícito, sé que estoy actuando incluso en contra de cuando protesté desempeñar conforme a la Constitución, y ya dije que hasta la sociedad me lo demande, y ¿qué me va a demandar? No, nadie me demanda nada. ¿Por qué? Porque finalmente a la hora que a ese servidor público o a ese abogado se le denuncia, desafortunadamente no pasa nada. Es más, ya ni lo quise decir, pero en el caso concreto que yo menciono, el titular de ese juzgado, hombre o mujer, pues obviamente es familiar de un alto funcionario en un lugar de México. Y eso implica que aun cuando yo es más, va a ser más el coraje, más la tortura procesal va a ser extensiva hacia el abogado también,
y no va a pasar nada, cara. O sea, ese es lo que molesta realmente. Pero bueno, ya me calmo mejor. Lauer dice, felicitaciones al ponente y al organizador. El tema de tortura nos hace reflexionar en cada una de las funciones que desempeñamos, doctor. ¿Tienes otro comentario? Leonardo René dice, felicitaciones, doctor Eliseo. Felipe López dice, excelente explicación. Saludos, doctor Eliseo. Daniel Jiménez, muy buen ponente, excelente tema y dominio del mismo. Antos Scorpio dice, hola, buenas tardes, saludos desde San Juan del Río, Cancún, Quintana Roo. Doctor, pues tienes todas esas, y yo creo que se nos va a quedar mucho las marranadas, doctor, que yo te voy a seguir invitando, doctor, porque vamos a seguir hablando de este tema. Y a mí me interesa mucho, tú eres muy profesional en la materia, doctor. Aparte me gustaría hablar de los derechos humanos, ahora que, como bien ya lo platicábamos, que ya en nuestro nuevo sistema, ya que ya no es tan nuevo, doctor, pero Ya, hablar exactamente qué estamos haciendo. Los derechos humanos están trabajando, bueno, para mí están trabajando muy bien, se han metido muchísimo, doctor, sí, seguimos avanzando. Yo sí creo que va a haber más adelante, no ahorita todavía, desde luego, pero sí hemos modificado y hemos avanzado, doctor. Yo quiero volverte a invitar, doctor, y quedamos, y quiero ese compromiso, si tú me lo permites, de hablar de ese libro y esa traducción, que lo que yo veo, doctor, y quiero felicitarte de verdad, y a las personas que hicieron a bien esa traducción, esa traducción para que todas las personas lleguen esas leyes o entiendan qué es su derecho humano, doctor. Sí, comento. Prácticamente la propuesta del director del CELALI en Chiapas de antemano es que ese libro, una vez que ya se materialice su publicación, es decir, ya tenemos nosotros la traducción en versión electrónica, no se ha maquetado como se le dice, vamos a trabajar, te decía yo, ¿no? Que andamos buscando Patrocinador. patrocinadores, vamos a tocar Padre. algunas puertas para que se, para que se publique ya en versión papel, pero me parece que uno de los ejercicios que muy atinadamente tiene en mente el director del Centro Estatal de Lenguas Indígenas y Literatura en Chiapas, en Chiapas, pues es colocar ese material en todas las bibliotecas públicas del estado de Chiapas y particularmente en aquellas bibliotecas donde existe población indígena. Honestamente es un libro que en su momento yo lo redacté, digamos, a nivel licenciatura, porque prácticamente yo trabajé como 6 o 7 años en ese libro, dando la materia que anteriormente era garantías individuales, que luego con la reforma se convirtió en derechos humanos. Entonces la necesidad en la actualización del tema, pues me llevó a mí a realizar ese material que constituye lo básico en materia de derechos humanos, es decir, lo básico. Y lo básico y fundamental está en el artículo primero constitucional. De tal manera entonces que este ejercicio recientemente realizado, y yo invitaría a la audiencia, invitaría yo a mis colegas investigadores, ¿no? En el sentido de que si pudiéramos replicar este ejercicio de procurar la traducción en lenguas indígenas de algún material jurídico sería extraordinario. Me parece por dos razones. Una, porque finalmente se acerca el tema jurídico que tiene que ver con los derechos de las personas. Y dos, se fomenta, como lo he dicho y he insistido, el uso de la lengua. Es más, yo debo decir que mi abuelo hablaba la lengua chol, pero como, y eso no lo digo yo, lo dicen los propios indígenas, pero como en algún momento ha sido vergonzoso, ha generado discriminación hablar una lengua indígena, pues entonces lo mejor es que yo no diga que soy indígena, o peor aún, lo mejor es que yo no diga que hablo una lengua indígena. Y eso ha abonado a que esas culturas, esas raíces que constituyen nuestro México pluricultural, pues se vayan perdiendo, ¿no? Y de tal manera que sí, en efecto, fue un ejercicio bastante titánico, ¿no? Sí. Yo nada más aporté el material en español, pero créame, yo platiqué con los traductores e intérpretes y sí, como que me quedaba mirando un poco feo y me dijeron, no, doctor,
la bronca en la que usted nos metió, ¿no? O sea, no dormimos, tuvimos mucha presión, se llevaron un año, cada equipo de traductores de 4 o 5 personas se llevaron aproximadamente un año, ¿no? Y ellos decían que, pues, implica no solo hacer una traducción, hacer también una interpretación. Pero queda el compromiso, yo voy a hablar con los traductores y ojalá podamos generar en este espacio una presentación de un libro en materia de derechos humanos, particularmente en lengua celtal y en lengua tzotzil. El compromiso ya está hecho, doctor. Estamos ya en la recta final. ¿Algo más se quieras agregar a este medio informativo, doctor? Me, me parece que dos cosas. Una, que como lo mencioné en un principio, el tema o el título, tortura procesal, violación sistemática de derechos humanos y garantías, pues no es más que un concepto doctrinal, ¿no? Y que es un concepto que, como bien se decía, pues invita únicamente a la reflexión, ¿no? Invita a que de pronto nos cuestionemos, y me incluyo, yo he sido servidor público, 20 años en la administración pública municipal, he sido postulante, 10 años he sido docente, 4 años investigador y actualmente pues tengo también un honroso cargo y eh, pues muy comprometido aquí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, sí es invitarnos, me incluyo, a que día a día pues reflexionemos nuestro actuar como servidores públicos, en que siempre nos pongamos en el lado de que está enfrente. Porque, ojo, finalmente en algún momento nosotros también jugamos ese rol. Es decir, en algún momento todos y cada uno de nosotros, incluso siendo abogados, incluso siendo servidores públicos, tocamos la puerta de otra instancia pública. Y como diría, ¿verdad? Nadie experiencia en cabeza ajena, dice por ahí un refrán, ¿no? Si no es hasta cuando nos toca, dice, ¿no? Qué cabrón que yo esté esperando una hora, que no me atiendan, de que no me tomen en cuenta, de que me traten mal, de que mi asunto no avance. Entonces, sí, invitar en ese sentido a la reflexión y aunado a ello, pues también me parece que el rescate de valores es fundamental. El rescate de valores desde la propia casa, desde la propia escuela. Es más, yo aquí voy a hacer un referente. Eh, Me parece que hay instituciones que ya han perdido como que ese valor fundamental que tenían en la sociedad, y me refiero a maestros y maestras. Si ustedes recordarán, aquí el maestro René, su servidor, que somos de la vieja escuela literal, pues prácticamente nuestro profesor de la primaria era nuestro segundo mamá, nuestra segunda mamá, nuestro segundo papá. Ahí nos enseñaban a ahorrar, nos enseñaban a respetar, a no darle de golpes al compañerito, a no agarrar lo que no es de nosotros. Desafortunadamente, esa vieja escuela, me parece, lo digo también con mucho respeto, se ha ido perdiendo, se ha ido generando ese divorcio entre el maestro, la maestra. Es más, yo siempre ahí he dicho, hay 3 elementos: el papá o la mamá, un elemento; dos, el maestro y la maestra, y el alumno. Si no se da ese triángulo entre profesor, profesora, padre, madre y niños, aguas, ¿eh? Aguas. También esa es otra parte, me parece ya un poco peligrosa, pero ese ya es otro rollo. Pero si rompemos ese esquema, si el estudiante o el niño o niña está en su tableta, el profesor está por ahí tapando carreteras y no sé qué tantas cosas, y el papá y la mamá estamos por otro lado, pues aguas, ¿no? Lo digo eso también con mucho respeto. Y creo que ya me calmo. Sería todo. Yo agradezco mucho al auditorio que estuvo a bien estar presente, eh, y muy agradecido con la oportunidad, estimado doctor René Castellán. Pues yo le agradezco mucho, doctor Eliseo Muñoz Mena. Nos vemos el próximo año, doctor, porque esto va a seguir. Va a Va, seguir, vamos a seguir, vamos a seguir dando este tipo de experiencias, inclusive lo que tú comentas, lo que te ha pasado. Vamos a hablar de derechos humanos, doctor, y de del libro que tú a bien escribiste. Doctor, te envío un buen abrazo y pasa muy buenas noches. buenas noches a todas y a todos. Gracias.